Si hay algo de lo que todos queremos más en la vida es energía, no importa cuál sea tu objetivo. Todos los procesos biológicos de nuestro cuerpo requieren energía. Así que en este video vamos a ver cómo se produce la energía en el cuerpo y cómo maximizar la producción adentro nuestro de la moneda más importante que tenemos después del tiempo, que es nuestra energía o nuestro ATP. Probablemente ya lo escuchaste, pero hay pequeñas organelas que viven adentro de nuestras células que son nuestras fábricas de energía, las que hacen toda la vida posible de alguna manera. A esas organelas le llamamos mitocondrias. Estas organelas que tenemos adentro de nuestras células y que producen energía son extrañamente parecidas a bacterias, al punto que la teoría dice que estas mitocondrias eran originalmente bacterias que generaron una relación de simbiosis con células y empezaron a vivir adentro de estas células produciendo energía. Si una célula necesita más energía, como puede suceder por ejemplo con una célula muscular o con una neurona, obviamente esa célula va a necesitar más cantidad de mitocondrias, más cantidad de fábricas que produzcan la energía suficiente para funcionar. Y de hecho, si esas mitocondrias no están o si tenés menos de lo normal, por ejemplo, te va a costar más esfuerzo físico hacer ejercicio y te va a costar más energía para concentrarte. Ahora, ¿cómo se produce esta energía en nuestro cuerpo, en nuestras mitocondrias específicamente? Tu cuerpo tiene que convertir la energía de los macronutrientes que vos consumís, que pueden ser hidratos de carbono, grasas o proteínas, en esta molécula llamada ATP, adenosina trifosfato, que es nuestra molécula de energía rápida en las células. Y lamentablemente va a haber células que realicen este proceso de manera más eficiente que otras. Si tu producción de energía en las mitocondrias es menor de lo normal, obviamente vas a tener, por un lado, menos energía que otra persona que no tiene tu problema, pero a la vez vas a aumentar más de peso porque hay menos de la energía disponible de ese alimento que vos estás transformando en energía comparativamente con la otra persona. Pero no te preocupes, porque si ese es tu caso, lo primero que tenés que saber es que hoy podemos medir primero la actividad metabólica de nuestras mitocondrias y saber de manera objetiva cuánta energía están produciendo, pero por otro lado hay mucho que podemos hacer para mejorar esta producción de energía en nuestro cuerpo si es baja o si simplemente queremos tener más energía porque nos sirve. Y aquí tenemos que tener en cuenta premisas generales que sirvan para aumentar cualquier sustancia en nuestro organismo y son bastante simples. Primero tenemos que tener tres cosas en cuenta, que si venís viendo varios videos míos sobre todo hormonales ya debes haber escuchado. Necesitamos asegurarnos, en primer lugar, de que tenemos la materia prima necesaria para producir la energía que queremos producir. En segundo lugar, necesitamos asegurarnos de que nuestras fábricas, en este caso las mitocondrias, estén en condiciones y que no tengan obstáculos para funcionar correctamente. Y en tercer lugar, tenemos que también asegurarnos de que tenemos el estímulo suficiente para que esa producción de energía suceda. En primer lugar, teníamos a la materia prima. La materia prima que necesitamos para producir energía empieza con los macronutrientes, las sustancias que consumimos en grandes dosis y que usamos en general para producir energía. Para producir energía necesitamos principalmente dos cosas. Por un lado, azúcares provenientes de la mayoría de los hidratos de carbono que consumimos y por otro lado, de las grasas, un tipo específico que llaman cuerpos cetónicos, que vienen de la grasa, por un lado, que consumimos o vienen de la grasa que almacenamos cuando estamos en un estado llamado cetogenia. De estas dos fuentes, los cuerpos cetónicos, principalmente un cuerpo cetónico llamado beta-hidroxibutirato, son más efectivos para producir energía si los comparamos mano a mano en cuánta cantidad de energía va a producir una molécula de glucosa frente a una molécula de este cuerpo cetónico. Y esto es particularmente verdad para la producción de energía en cerebro, en corazón y en testículo. Pero de todas maneras la mayoría del ATP que se produce se hace a partir de la glucosa, a partir del azúcar, gracias a un proceso llamado fosforilación oxidativa. Para que este proceso suceda necesitamos un gradiente eléctrico, básicamente que haya una diferencia de potencial en la que tienes un lado negativo y un lado positivo. No te preocupes, el proceso completo es extremadamente complejo, pero todo esto básicamente significa que necesitamos electricidad para producir energía. Muy parecido como funciona una pila, por ejemplo, en la vida real. Y básicamente lo que tenés que entender en estas mitocondrias es que un electrón va de un polo negativo a uno positivo. A más electrones tenemos disponibles, más energía vamos a terminar produciendo. El NAD, por ejemplo, es una sustancia que aumenta nuestra expectativa de vida porque mejora este proceso de producción de energía, como ya vas a ver, logrando darte más energía por un lado, pero por otro lado, retrasando el envejecimiento celular. Este proceso de producción de energía puede o no usar oxígeno. Pero si usás oxígeno vas a producir mucha más cantidad de ATP que si no lo usás. Al punto de estar hablando de producir 2 ATP nada más por cada molécula de glucosa que vos uses frente a 36 moléculas de ATP por cada glucosa usada si vos tenés oxígeno. Estás hablando de 18 veces más energía producida.
Por ende, en términos de materia prima, tu cuerpo puede producir energía a partir de la glucosa, a partir de los cuerpos cetónicos y algo de las grasas, y que necesita oxígeno y en general una carga eléctrica negativa para que todo esto suceda correctamente. Con lo cual, el primer paso para aumentar tus niveles de energía tiene que ser garantizar que estás dándole a tus células la materia prima en su justa dosis. En segundo lugar, tenemos que asegurarnos de que nuestra fábrica está en condiciones de producir esa energía. Cuando nuestras mitocondrias trabajan poco, uno de los conceptos más básicos que tenemos que aplicar es darle a las mitocondrias las sustancias que necesitan para trabajar mejor. En este caso, los cofactores que nuestras mitocondrias necesitan. Por un lado tenemos a la coenzima Q10, que probablemente ya la hayas escuchado muchas veces, sobre todo porque se la promociona como un producto anti-age en cremas y cosméticos. Pero en la realidad de nuestro cuerpo, la coenzima Q10 cumple una función central para la producción de energía, porque es uno de los cofactores que necesitamos para que este transporte de electrones que yo te mencioné antes suceda y que finalmente se produzca este tan deseado ATP. De todos los nutrientes que necesitamos en nuestro cuerpo, además, la coenzima Q10 está en una categoría de nutrientes llamados condicionalmente esenciales, que significa que nuestro cuerpo los puede producir, pero que en general la cantidad que produce no alcanza y que a medida que envejecemos cae nuestra capacidad de producirlos. Por ende, si tenemos enfermedades crónicas o ya tenemos muchos años, perdimos esa capacidad y nos conviene agregarlo en forma de suplemento. Básicamente la Q10 es un antioxidante que previene la generación de radicales libres y el daño que estos producen al ADN y a la vez a la producción de energía, pero también nos protege de un montón de daños, por ejemplo a nivel cardiovascular. Con lo cual, si querés aumentar tu nivel de energía, pero aparte disminuir tu riesgo cardiovascular, la Q10 es un gran aliado. En segundo lugar tenemos a los precursores del NAD. La nicotinamida adenina dinucleótido es una sustancia clave para nuestra producción de energía y de ATP que es tan importante y tiene tantos beneficios que tenés un video específico que te dejo en la descripción si querés verlo, pero la versión resumida es: tu cuerpo necesita NAD para hacer el ATP. El NAD se produce cada vez menos a medida que envejecemos y a su vez es necesario para controlar a los genes que regulan nuestro envejecimiento, llamados SIRT. Por ende, a más NAD tengo, más energía produzco y menos envejecimiento voy a tener. La forma más común de precursores de NAD que yo puedo llegar a encontrar es un suplemento llamado nicotinamida ribosa, que viene de la familia de las vitaminas B3, que se suele tomar de 200 a 350 miligramos diarios, pero también existen sueros de NAD que se dan de manera endovenosa. En tercer lugar tenemos a la L-carnitina. La carnitina es un aminoácido que tiene una función muy interesante, porque lleva grasas hacia nuestras mitocondrias para que sean quemadas y utilizadas como fuente de energía. Con lo cual tenés un doble beneficio. Por un lado nos ayuda a producir más energía porque lleva materia prima a la fábrica donde vamos a producir ATP. Pero por otro lado nos ayuda a quemar grasa corporal. Por eso es tan común que se lo utilice como suplemento para bajar de peso. Y dado que nos ayuda a producir energía a partir de las grasas, y esto en general se sostiene más en el tiempo que producir energía a partir de los azúcares, la L-carnitina es usada principalmente como suplemento para atletas de largas distancias que necesitan energía durante muchas horas. Y en cuarto lugar tenemos a los activadores de la MPK o AMP quinasa. Muchos suplementos como el omega 3 y el zinc tienen una cierta capacidad activadora de esta MPK, pero el activador más importante de la MPK se extrae de una planta llamada Gynostema pentaphyllum y se llama actiponina, y hoy se comercializa cada vez más como producto justamente para activar esta MPK y aumentar la producción de energía. Luego de haber hecho estos dos pasos, las cosas se vuelven mucho más simples. Tenemos que estimular la producción de energía en estas mitocondrias, pero si ya le dimos a nuestro cuerpo lo que necesita para producir energía y para que nuestras mitocondrias funcionen correctamente, lo que sigue simplemente es estimular lo que produzca ATP. Acá lo que tenemos que hacer es entender que nuestro cuerpo y nuestro cerebro quieren conservar energía a toda costa. Nos hacen vagos por naturaleza porque esa pereza tenía sentido en términos de supervivencia y de conservación de energía en un contexto donde teníamos que ahorrar calorías, lo opuesto a lo que sucede hoy. Por ende, tenemos que entender que estimular la producción de energía requiere un estrés físico, algo que nos obliga a adaptarnos y a nuestro cuerpo no le quede otra posibilidad que empezar a producir esa energía y activar esa producción de ATP a nivel mitocondrial. Ese estrés obviamente es el ejercicio físico. Aquí hay dos tipos de ejercicio que han mostrado aumentar la cantidad y la actividad de las mitocondrias. En primer lugar tenemos al ejercicio de intervalos, donde hago intervalos de ejercicio de muy alta intensidad por 30 segundos a un minuto generalmente,
descanso por una cantidad de tiempo similar, que suele ser muy breve, y repito este ciclo varias veces. Y luego tenemos a los ejercicios de resistencia cardiovascular, que no solés escuchar en este canal, que son de más larga duración. Mientras más usas un músculo, más kilómetros corres, por ejemplo, más mitocondrias vas a tener en ese músculo específico y más energía vas a producir en la zona. Esto es prácticamente sentido común, es forzar a mi cuerpo a adaptarse frente a un estrés. Por ejemplo, los pollos tienen menos mitocondrias en los músculos pectorales al no volar que los pájaros migratorios que vuelan miles de kilómetros todos los años. Por ende, si quieres aumentar la energía en un músculo específico, la evidencia es clara, necesitas trabajarlo con ejercicios aeróbicos. Ahora entendiste cómo aumentar la producción de energía de tus mitocondrias, pero ¿cómo aumentamos la cantidad total de esas mitocondrias? Además de hacer que nuestras fábricas produzcan más, ¿cómo aumentamos la cantidad total de fábricas? ¿Y por qué deberíamos aumentarlas? La razón por la que querríamos aumentar la cantidad de mitocondrias es obvia. Vamos a tener un metabolismo más rápido, si tenemos sobrepeso vamos a bajar de peso, vamos a tener mayores niveles de energía y además vamos a envejecer más lentamente. Pero básicamente la cantidad de mitocondrias que tenemos y mucho de su funcionamiento está regulado por algo llamado PGC1-alfa. No te preocupes por el nombre, pero este gen es la clave para determinar el metabolismo de nuestras mitocondrias, para producir más y para mantenerlas sanas en el tiempo. La pregunta obvia, si esta es la clave para tener más energía, es cómo estimulamos a PGC1 y qué cosas lo dañan o qué cosas impiden su funcionamiento. A nivel de daño hay dos cosas muy claras. En primer lugar está la oxidación. A más oxidación tenemos en nuestro cuerpo, menos energía vamos a producir porque menos de este gen estamos activando, por ende menos mitocondrias terminamos teniendo. Y el segundo proceso que baja mucho nuestros niveles de energía porque baja este PGC1 y baja la cantidad de mitocondrias que tenemos es la insulinoresistencia, que ya escuchaste 20 millones de veces, y si no la escuchaste te dejo mi video específico en la descripción. Pero básicamente es lo que sucede después de tener una dieta muy elevada en hidratos de carbono a lo largo del tiempo, donde hacemos picos de glucemia durante nuestra vida, va aumentando nuestro nivel de insulina, vamos a ganar grasa corporal y no vamos a poder eliminarla luego. Y por otro lado, obviamente lo importante es que estimula a este PGC1, que hace que aumente la cantidad total de mitocondrias en nuestro cuerpo. En primer lugar, estimula al PGC1 la exposición al frío. Cuando estamos expuestos a bajas temperaturas, hacemos método Wim Hof o simplemente tenemos frío, se activa este gen. Esto logra aumentar la cantidad de mitocondrias que tenemos en nuestros músculos por un lado, pero también logra transformar al tejido adiposo normal, a la grasa típica, en grasa parda, que es la grasa que nos protege del frío por un lado y que facilita además el uso de grasa como fuente de energía, nos ayuda a quemar grasa normal. En segundo lugar tenemos a los ayunos breves, básicamente el ayuno intermitente. Estos ayunos ayudan a estimular al PGC1 porque nos hacen usar grasa como fuente de energía. Básicamente acordate que a partir de unas 8 o 9 horas de ayuno empezás a usar grasa como fuente de energía y esto lleva especialmente en corazón a un aumento de la producción de mitocondrias en cada fibra muscular. En tercer lugar tenemos a los bajos niveles de azúcar en sangre o los niveles estables de azúcar en sangre. Básicamente lo que querés en este concepto es evitar los picos de azúcar en sangre que puedes hacer fácilmente si seguís una dieta de bajo o moderado índice glucémico, como viste muchas veces en mis videos, y si no lo viste te dejo una lista en la descripción de qué implica comer con moderado o bajo índice glucémico, pero básicamente es evitar los picos y evitar todos los alimentos que vos ya sabes que no deberías consumir. En cuarto lugar tenemos al ejercicio aeróbico, por todas las razones que te mencioné antes, también estimula el PGC1. Y en quinto lugar tenemos a los buenos niveles de NAD, aumentar los niveles de NAD. Con lo cual es una más de las cientos de razones que hay por las que aumentar el NAD en nuestro organismo tiene muchísimo sentido. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La producción de energía es un proceso extremadamente complejo donde se cruza una inmensidad de variables. Solo te mencioné acá aquellas que tienen que ver directamente con la producción de ATP. Aplica todos los consejos que puedas de este video porque solamente hay beneficios. Aumentar tus niveles de energía, va a mejorar tu estado de ánimo, va a efectivamente hacer que hagas más ejercicio, te va a ayudar a bajar de peso o a controlar el peso, te va a ayudar a evitar problemas a futuro y además va a frenar el proceso de envejecimiento en tu organismo. Con lo cual, aplica las recomendaciones que puedas. Y si te gustó este video, ponle me gusta, compartíselo a alguien que tenga poca energía o suscríbete al canal porque vas a ver todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.